Buenas tardes, amigos. Vamos a compartir algunas ideas desde el espacio Luzarra, no de la manera que estamos acostumbrados, sino utilizando estos medios que son los adecuados en estas circunstancias. En el espacio Luzarra hay una serie de entidades y es a partir del aporte de dos de ellas, el Taller Horus, que nos aporta los medios arqueológicos, y la Escuela Internacional de Filosofía Nueva Acrópolis, que nos aporta sus medios didácticos. Y hemos escogido un par de símbolos, el tema le llamamos Hablan los símbolos, en relación con la historia y con la mitología de la medicina. Entonces, para los que no me conozcan, me llamo Francisco Sánchez, familiarmente Paco, soy el fundador del Taller Horus y profesor de filosofía en la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis, ¿vale? Bien, los dos símbolos o iconos que hemos escogido, uno es Higia, la tenemos aquí, y el otro es el Hipócrates. Hemos dicho Hipócrates, y hemos dicho que uno es de carácter mítico, Higia, y otro es de carácter histórico, que es Hipócrates. Aunque consideramos que la historia es hija del mito, y por otra parte, el mito es una historia espiritual. Vamos a empezar por lo más cercano a nosotros, Hipócrates, donde todos hemos oído hablar, creo yo, del juramento hipocrático. Aquí lo tengo, el juramento hipocrático, en vivo, en directo, bien sólido. Este de aquí es Hipócrates, este pequeño relieve que tenemos aquí, y aquí dice juramento hipocrático, y este es el texto en griego clásico. Entonces, Hipócrates, vamos a comenzar con esta parte histórica. Hipócrates es considerado o es llamado el padre de la medicina, pero no quiere decir que él sea el primer médico. La medicina existe desde la prehistoria, no con el modelo actual, pero sí bajo otras premisas y otras condiciones. Ya en la época de Hipócrates había dos grandes líneas o escuelas. Una que se basaba en lo que nosotros hoy llamamos diagnóstico, y otra que sería la propia de Hipócrates, que se basaba en el pronóstico. Dicho en otro lenguaje, una medicina preventiva, que es la de Hipócrates, y una medicina basada en el tratamiento, y que con el tiempo se demostró como más eficaz, predominó la escuela hipocrática. Hipócrates vivió en la época de Sócrates y Platón, para que nos situemos, a caballo entre el siglo V y el siglo IV antes de Cristo. Nació en la hermosa isla de Kos, en el Dodecaneso, en Grecia, y provenía de una familia de médicos. Sus primeros maestros fueron su padre y su abuelo. Hay fuentes que nos hablan de que su estirpe se remontaba a 18 generaciones de médicos. Todavía hoy se conserva en esta isla de Kos, en la ciudad de Kos, que es la capital, un plátano de sombra, se suele decir, de más de 500 años de antigüedad, y se dice que este plátano es hijo del árbol, del plátano original, donde Hipócrates impartía sus lecciones a sus discípulos en este lugar. Lo que nos podemos preguntar es ¿por qué tiene este peso en la historia de la medicina Hipócrates? ¿Por qué domina este panorama? La historia tiene sus misterios, pero podríamos aportar que
que nos ha llegado lo que se llamó en su época el Corpus Hippocraticum, o sea, una gran obra de la que no se ha conservado toda, pero sí buena parte, que a partir de él, sus discípulos, la escuela que él generó, pasando por Alejandría, atravesando toda la Edad Media, se recupera a partir del Renacimiento. Y además es significativo en la historia de esta genealogía hipocrática un personaje que creo que todos también hemos oído hablar, que es Galeno. Hubo un tiempo que a los médicos les llamaban galenos, ¿no? Y Galeno es un discípulo de Hipócrates que vivió casi 500 años después de él. Nació en Pérgamo, en el Mediterráneo oriental, y luego pasó a Roma, y fue tal su prestigio que fue el médico de emperadores, 3 emperadores, que yo sepa: Marco Aurelio, Cómodo y Septimio Severo. Entonces, de él nos ha quedado esta obra y este recuerdo. Bueno, una anécdota es que tanto Galeno como Hipócrates vivieron entre 85 y 90 años, que no está mal para la época, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar un poco la historia de lado, que es más fácil de conocer, y nos vamos a ir al mito donde están estos símbolos que queremos recoger. Se dice que esa estirpe a la que pertenece Hipócrates, esas generaciones de médicos, se les llaman los Asclepíades. Es decir, son descendientes de Asclepios, el dios de la medicina en Grecia, llamado Esculapio en Roma. Quiero destacar que de la vida del mito de Asclepios, que es un dios o está deificado, esto sucede en la historia. Personajes o genios muy, muy grandes, casi sobrehumanos, que con el tiempo se los deifica. Es decir, que a veces detrás del mito está la historia, realmente. Pero esto es difícil de distinguir. Entonces, del mito de Asclepios se dice que él había encontrado la fórmula para resucitar a los muertos, con tal eficacia y en tal proporción que Zeus, que personifica en la mitología griega la ley, el gobierno del universo, lo fulminó con un rayo, con uno de sus rayos. ¿Por qué? Porque estaba desbaratando el orden del mundo. Claro, ¿qué es ese orden para los griegos? Pues son 3 mundos. Hay un mundo celestial, un mundo uránico, Urano es el cielo, el mundo terrestre, y luego el mundo subterráneo, el inframundo, el Hades, allí donde van las almas cuando abandonan este mundo antes de ascender al cielo. O sea, hay tres mundos. Hay como una especie de ciclo de ritmo vital que es de las almas. Las almas van transitando de un mundo a otro, y así, circulando. Es un mundo circular, es un ritmo vital que pertenece al alma y no a los cuerpos. Esto daría sentido al hecho de que Asclepios, en la mitología griega, es hijo de Apolo. Apolo es el dios que simboliza la unidad. Apolos, literalmente sin polos, está más allá de la dualidad. Él representa la síntesis, el equilibrio, la armonía, la luz, la belleza, la verdad. Es el símbolo más potente de la civilización griega y él presidía el oráculo que tenía más autoridad en toda la Hélade, el oráculo de Delfos, aquel de conócete a ti mismo. Y bien, volviendo a Asclepios, cuyo ascendente es Apolo, pero volviendo a él, la descendencia de Asclepios, el dios de la medicina o Esculapio, tiene varios hijos, pero vamos a escoger dos hijas, que son las que nos interesan para nuestro propósito simbólico de hoy, ¿no? Y esas 2 hijas son Higia,
la oigiea, de donde viene la palabra higiene, y que simbolizó en Grecia la salud. La otra hermana, o la otra hija de Asclepios, hermana de Higia o Higiea, es panacea, la palabra que significa tratamiento, la solución a una enfermedad, y por extensión nosotros hablamos de la panacea de algo como solución a cualquier problema. Simboliza la curación. Entonces tenemos aquí a las dos madres, si Hipócrates es el padre de la medicina, las dos madres son la higiene, la prevención, y el tratamiento o la curación. Bien, no quiero extenderme más, ni debo extenderme más. Quiero simplemente señalar que de la misma manera que decimos cuando hay un problema muy grave, una catástrofe, un sufrimiento, un dolor, una separación, que hay vida más allá del dolor, hay vidas más allá de todos los problemas. Estos mitos, estos símbolos nos enseñan y nos señalan que hay vida más allá de la muerte. Y eso es una buena investigación, es un reto que nos ofrece la filosofía clásica. Yo os quiero dejar hoy con algo más cercano, con algo más inmediato. Primero con ese juramento hipocrático que os he enseñado antes, que lo tengo aquí, este juramento, que no voy a traducir del griego, simplemente señalar que es un código ético. Es un código ético que hace referencia al honor y a la dignidad del médico, de la profesión médica, y que invoca, en él se invoca primero a estos símbolos que he mencionado, a Apolo médico, a Asclepios, a Higiea y a Panacea. Es decir, vincula esta profesión médica con un sagrado oficio, con lo que los antiguos llamaban un sacro oficio, un sacrificio, lo que nosotros traduciríamos por una especie de sacerdocio, algo que tiene sentido sagrado en relación con la vida humana. Y establece este código, en definitiva, que solo se ejercerá este oficio para hacer el bien en términos incontestables. El vocabulario con el que está escrito es necesario adaptarlo o traducirlo a las circunstancias y al modelo de vida actual. Ya se hizo una versión de él en la Convención de Ginebra de 1948, y esta versión es la que generalmente se utiliza en las universidades que realizan el protocolo del juramento hipocrático en la entrega de los títulos de medicina. Y dentro de los aforismos de Hipócrates, esos que hemos dicho que hay más de 500 aforismos, hay algunos muy conocidos, como por ejemplo, a grandes males, grandes remedios, o la vida es corta y el arte o la ciencia largo. Este es un poquito más sutil y se presta a varias interpretaciones. Yo quiero dejaros con otro menos conocido y que pienso que viene al uso, al tema de las circunstancias en las que estamos, y que dice que el miedo y la tristeza muy prolongados se convierten en una enfermedad. Entonces, miedo, tristeza o angustia, esto ataca al corazón y a la mente. Está muy bien que es necesario que sigamos los consejos concretos físicos de higiene y protección que estamos recibiendo, lavarnos las manos, usamos guantes y mascarillas, estamos protegiendo y lavando nuestro cuerpo. Pero la pregunta desde la filosofía es, ¿estamos protegiendo y lavando nuestra mente y nuestro corazón? Entonces, desde la filosofía, la idea que os queremos dejar, amigos, es que debemos cuidarnos integralmente. Desde la mente
mente sana, decían los griegos, in corpore sano. Ahora os voy a dejar con mi compañera Leticia, que os va a traer un símbolo también muy a la circunstancia en la que estamos, un símbolo muy potente. Así que, adiós, hasta la próxima, agur. Muchas gracias, Paco. Bueno, pues yo os voy a hacer viajar un poquito más atrás en el tiempo, porque nos vamos a ir a Sumeria. Bien, Sumeria está en Mesopotamia y Mesopotamia viene del griego y significa el país entre ríos, que son el Tigris y el Éufrates. Bueno, para situarnos un poco dónde está exactamente, pues os diré que está entre la península arábica y Irán, que era la antigua Persia. Pues ahí está este valle, que es el valle donde está Mesopotamia, y claro, ahí está una de las civilizaciones pues, de las más antiguas que conocemos. Ahí estaba situada Sumeria y claro, como es muy antigua, pues ha pasado por muchas etapas históricas. Entonces voy a hacer un resumen muy breve para que veamos todas las etapas. Pues primero está esa que llamamos Sumeria, en donde había ciudades-estado, y que es en un mapa, vamos a ver qué es esa zona que es más bien rojiza. Luego apareció Sargón II el Grande, que unió esa zona y algunas más y creó el Imperio Acadio. Después de eso, pues hubo como un resurgimiento otra vez de Sumeria, y allí algunas ciudades como Lagash pues volvieron otra vez a tener importancia. Después de esto vinieron el Imperio Asirio, que como veis es el que es de color verde, y bueno, fue un imperio bastante grande. Y el último imperio fue el Imperio Babilónico, que curiosamente quizá es el que igual os suena más, porque claro, aquí uno de los reyes fue Nabucodonosor II, y este pues es el que ha pasado más, o que nos es más conocido. Pero como veis, pues en realidad esta civilización no solo es muy antigua, sino que es muy rica y tiene muchísimos símbolos muy potentes, como ha dicho Paco. Pues bien, entonces ahora nos vamos a ir a ese segundo resurgimiento que os conté de Sumeria. Pues ahí hubo un rey que se llamaba Gudea, y entonces no sabemos mucho de él, pero algunas cosillas sí sabemos. Pues por ejemplo, sabemos que en sumerio su nombre significa el que fue nombrado, y que fue un gran legislador, y que durante su reinado pues él se encargó de construir muchos templos y también reconstruyó templos que estaban deteriorados, ya que en esta época fue un tiempo de armonía y de justicia. Él reinaba en Lagash, que es una de las ciudades-estado que resurgió en esa segunda resurgimiento de Sumeria. Bien, Gudea tenía un dios personal, que era una especie de ángel guardián llamado Ningisida, que era el señor de la auténtica madera. Digamos que personificaba la nueva vegetación y el sol que después del invierno renace cada mañana en forma de joven héroe. Sus emblemas pues eran por un lado la serpiente y por el otro los dragones serpientes con alas. Que este dragón serpiente alado es un guardián del mundo subterráneo. Entonces esto nos lleva a este vaso que es conocido como el vaso de Gudea o el vaso de libaciones de Gudea. Y como podemos ver, pues el simbolismo de la serpiente está muy presente en todo él. Se trata de un vaso de libaciones.
Las libaciones tenían dos funciones muy importantes. Por un lado, se trataba de realizar una ofrenda. Una ofrenda es un acto de gratitud. Y por el otro, se trataba de un acto de purificación, es decir, un renacimiento tanto interior como exterior. Entonces, en este vaso se echaba el licor sagrado y se realizaba la ofrenda y la purificación. Bien, como vemos, pues las serpientes están muy presentes en este vaso. Entonces vamos a hablar del simbolismo de la serpiente. Digamos que la serpiente es un símbolo que está presente en todas las civilizaciones. Pero claro, tenemos una parte que es como más oscura, en la cual pues la serpiente, ¿qué vemos en la serpiente? Pues vemos que es un animal que recta, que se arrastra por el suelo. Entonces está representando esa parte más material, más densa, esos egoísmos que se arrastran, esas pasiones que rectan. Y pues esta parte igual es la que, si lo pensamos un poco, tenemos nosotros más en la mente cuando pensamos en el simbolismo de la serpiente. ¿Por qué? Porque esta parte oscura del simbolismo pues es la que nos ha llegado a través del cristianismo. Pero luego hay una parte del simbolismo de la serpiente que es luminosa. En todas las civilizaciones la serpiente siempre simbolizó la sabiduría y a los sabios. ¿Por qué? Porque la serpiente no solo es un animal que recta, sino que cuando cambia de piel se rejuvenece, se transforma en un animal nuevo, por así decirlo. Entonces podemos decir que el sabio es aquel que ha renacido, que ha mudado de piel, que ve más allá. Entonces está ese simbolismo de la sabiduría, que al final es un simbolismo de luz. Y bueno, luego, por ejemplo, tenemos aquí un símbolo muy claro y muy potente, que es el del caduceo. Seguramente os suena en los caduceos porque lo tenemos muy asociado a los médicos, que siempre vemos este símbolo. Y como vemos, son dos serpientes enroscadas. Pero estas serpientes no se arrastran. Estas serpientes están elevándose, están verticales y se enroscan y van hacia arriba. Por un lado, en el caduceo está representado el simbolismo de los contrarios, a través de los contrarios. Y por el otro lado está ese elevarse. Es decir, que están en un bastón, pero elevadas hacia arriba. O sea, ya son celestes, digamos, están optando hacia el cielo, hacia lo celeste, hacia lo espiritual. Ya no son de tierra, ya no son materiales. Y luego, por otro lado, tenemos a ambos lados a dos dragones serpientes alados. Como vemos, son dragones, serpiente, pero tienen alas y llevan un bastón de mando. ¿Qué ocurre aquí? Pues que ya en otras ocasiones se ha comentado, ¿no?, que ya estas serpientes no son de tierra, porque por un lado están rectas y por el otro lado tienen alas, y tener alas las conecta con el cielo, son un símbolo, ¿no?, de lo elevado, de lo espiritual. Entonces ya nos están hablando de unos representantes de la sabiduría, pero en un nivel muy potente y muy poderoso, porque encima llevan un bastón de mando, es decir, que se han alzado sobre la materia y la dominan, la han vencido, y encima tienen alas que las elevan hacia el cielo, es decir, que ven más allá de la materia. Son, digamos, unos grandísimos representantes de la sabiduría, con esa idea, ¿no?, de luz, de llama que nos ilumina. Bien, entonces la pregunta es, estos símbolos, ¿no?, que hemos visto,
¿cómo los podemos aplicar en nosotros mismos? Que al final es lo que realmente todos nos preguntamos, ¿no? Pues bien, primeramente tendríamos que empezar a dominar, ¿no?, nuestros instintos, todos esos momentos, esos miedos, esos deseos, esos egoísmos densos, ¿no?, que es como que nos atrapan y nos tiran un poco para abajo, ¿no? Son densos, son difíciles. Y claro, todos los tenemos, ¿no? Porque todos tenemos problemillas y hay días que parece que eso pesa mucho. Entonces debemos de empezar como a limpiar un poco eso, ¿no? Intentar que esto no nos impida, esos problemillas del día a día que todos vamos a tener, pues no nos impidan soñar y trabajar por ser un poquito mejores y dar un poquito más de las cosas buenas que tenemos, porque realmente todos tenemos cosas buenas. Lo que pasa que a veces, pues eso, nos olvidamos de ellas. Y podemos hacerlo de una manera sencilla, tampoco nos tenemos que complicar mucho. Es decir, a veces, ¿cuántas veces pasa, no?, que cogemos y en vez de mostrar un poco de buen humor, ser un poco más amables con otros, dedicar una sonrisa, pues como estamos enfadados o estamos apáticos o tenemos mal día, pues todo el mundo tiene que saber que tenemos mal día. Pues no es necesario. O sea, ¿cuántas veces ha venido alguien y igual teníamos un día un poco malo y nos ha sonreído y nos ha hecho sentir mejor? ¿Por qué no podemos ofrecer nosotros lo mismo a los que tenemos al lado? Pues a veces se trata de eso, de dejar un poco de lado nuestros momentos más densos, nuestros egoísmos y nuestros miedos, y sacar esas partes buenas que tenemos y ofrecerlas, ofrecer una sonrisa, intentar decir una palabra amable. Como os he contado, el ángel guardián, por así decirlo, de Gudea, pues os había contado, ¿no?, que renacía cada mañana para ser un joven héroe. Y nosotros podemos también renacer cada mañana o cada hora o todas las veces que lo necesitemos y sacar esas cosas buenas que tenemos y compartirlas con los otros. Porque así, de ese modo, compartiendo las cosas buenas, dejando un poco de lado nuestros miedos, nuestros egoísmos, nuestras apatías, pues estamos ayudando a hacer que nuestro alrededor sea un poquito más bello y un poquito más hermoso y un poquito mejor. Y encima también nos ayuda a ser a nosotros mismos, ¿no?, ser un poquito mejor. Dejar esas cosas que tenemos a veces y ofrecer lo mejor de nosotros. Y bueno, es cierto que quizá no nos salgan alas como estas hermosas dragones serpientes, pero bueno, quizá empiecen a salirnos algunas plumas para que empecemos a hacer un amago de alas. Entonces yo realmente lo que os deseo es eso, ¿no?, que cada día intentéis sacar lo mejor de vosotros, porque todos tenemos cosas buenas que mostrar a los demás y además cuando lo hacemos encima no solo damos lo mejor de nosotros, sino que encima ofrecemos también a los demás la posibilidad de que también ellos vean que tienen cosas buenas. Y bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Ahora vamos a ver un vídeo para que veáis este hermoso vaso de libaciones en todo su esplendor y espero que hayáis disfrutado. Muchas gracias.